Problemas en uno de los principales sindicatos españoles, UGT. Saben que todavía está viviendo la plena oleada de su actuación en Andalucía, pero hoy la Audiencia Nacional ha decretado la apertura de diligencias sobre la financiación de este sindicato. Detrás de todo esto, las sospechas de qué se hizo con los cursos de formación. La diana, nada más y nada menos que es UGT. Y por extensión, su secretario general, Cándido Méndez, además del tesorero del sindicato, quien dispara el dardo a otro sindicato, Manos Limpias, y quien admite la cruzada, la Audiencia Nacional, en concreto el juez Pedraz. Y todo proviene de aquí, de los cursos de formación que afectan a toda España. Y con esta pregunta, ¿sirvieron dichos cursos para financiar el sindicato? La defensa de Cándido Méndez, a quien vimos hace 4 días junto a Rubalcaba, está. Es un ataque en toda regla, sin ninguna justificación en relación con nuestra actividad, que nuestra actividad es una actividad intachable, transparente. La del propio Rubalcaba. Y que tienen detrás una determinada estrategia política que conviene desvelar. Esto repetimos hace 4 días y hoy la denuncia es admitida a trámite por la justicia. Los presuntos delitos de los que habla la denuncia son variados: falsedad, estafa, malversación, apropiación indebida, delito contra la hacienda pública. El juez lo admite porque cree posible la existencia de una infracción penal. Bueno, estamos hablando de cosas muy serias y por poner un poco de contexto, hace unos días le preguntaban a Ignacio Fernández Toso, que como sabes es el responsable del otro gran sindicato de Comisiones Obreras, y textualmente decía: no me importaría en absoluto que Comisiones renunciase a los cursos de formación. Manuel, ¿qué pasa con los cursos de formación y qué pasa con UGT? Tiene razón Toso, quiero decir, Toso, sí. El cabrón no fue Toso. No, lo que acabo de decir yo, que dijo Toso, que no les importaría renunciar a los cursos de formación. Voy a explicar por qué. Quero decir, a formación, dirixir, xestionar a formación dos traballadores é unha responsabilidade que teñen, na miña opinión, os sindicatos. Os traballadores, todos os traballadores que traballan no régimen xeral, pagan unha cuota mensual nas nóminas, que é o que sirve para formar os traballadores, non? E esa é unha xestión que se fai dende o goberno, dende a COE e dende os sindicatos, non? Esa é unha formación, tanto para parados como para persoas que están traballando, absolutamente regulada, é super controlada, non? Super controlada. Comisións Obreiras en Galicia, que o coñezo máis, pois ten feito varios miles de cursos a través da súa fundación, do Forén, e de cada un deses cursos ten que documentar diante da Xunta de Galicia, do Tribunal de Contas, que fai, o sea, como se digo, o gasto deses cursos, non? A marxe que lle queda aos sindicatos por xestionar os cursos é mínima. O sea, quer decir que a posibilidade de meter a man na caixa é limitada? Absolutamente. Déixame que diga, quero decir, eu non vou eludir a pregunta. En España se teñen feitos centenares de miles de cursos de formación. Centenares de miles de cursos. E, por lo tanto, é perfectamente posible que 1%, 2%, 3% das persoas que xestionan eso teñan feito algo como fixo na COE, como fixo no Parlamento de España, como fixo... En fin, eu non podo decir que non hai ninguén das decenas de miles de persoas que xestionaron eso que non teña metido a pata. Claro, pero non falamos deso, claro. Pero o que digo, que o sistema de funcionamento da formación está absolutamente regulado. É un curso, a organización que xestiona un curso ten que documentar con todos os papéis todos os gastos que se producen nese curso. Pero non sexamos insenuos, que dicir, tamén estaba regulado, supoño, cando unha empresa se acolla un ERE, e mira o que pasou en Andalucía. Sí, pero... Claro, o feito de que este regulado, que quero decir, que o feito que este regulado non... Pero, Fernanda, en Andalucía, os programas de xestión dos EREs, de apoio a que as persoas non perderan o seu emprego, se quedaran nas rúas, sino que tuveran unha xubilación, etc., afectou a 10.000 persoas cun gasto de 1.000 millóns de euros. En esas 10.000 persoas reguladas en 1.000 millóns de euros, parece que hai unha irregularidade, 10.000 traballadores regulados, parece que hai unha irregularidade en 127 persoas, como se chaman, intrusos, nos 10.000. Absolutamente, deixa que o diga, absolutamente rexeitable. E se hai a máis mínima complicidade sindical con eso, con 127, con un ou con dous, ten que haber pena doble, porque eso non se pode utilizar.
pero quero rematar con esta idea, non? Esa idea generalizada de que a formación é un lugar onde os sindicatos se financian regularmente, etc., non está contrastada con ningún dato real. Deixame que dé un dato. A Comisión Obrera en Galicia, a través do Forén, ten organizado miles de cursos nos últimos 20 anos. E non hai ni un só caso en que exista unha denuncia, exista unha irregularidade, exista dos miles de cursos que se xestionaron posta en riba da mesa. Miguel. A ver, o que non podemos facer é aplicar dúas varas de medir, unha pos partidos políticos, outra pos sindicatos. Cando era o PP Bárcenas nos votábamos a él e tal, e unha cosa parecida, pois habrá que aplicar a mesma vara de medir. Obviamente, se meteron a man na caixa máis que a Bárcenas. Obviamente, se meten a man na caixa xulgados como todos os demais. Máis que a Bárcenas. Hai que ver que tamén que o que metemos os procedimentos de financiación ilegal se están extendidos, non obviamente a todos os partidos, nin obviamente a todos os sindicatos, parece que é un sistema bastante extendido, non? E a prova está en como responde Méndez Osi, por exemplo, responde atacando. Se len a prensa económica hoxe, vemos que está atacando duramente, dicindo que a distintos empresarios que van a endurecer as negociacións colectivas, que se acabaron os tempos dos salarios baratos, que se acabaron reclamando controles de precios de novo por parte do Estado, o sea, atacando e enseñando os dentes, dicindo que pare xa a cousa. Pero é unha estrategia moi semellante a que usa o PSOE cando atacan, o PP cando atacan, ou outros cando atacan, dicindo que é algo orquestado políticamente polos inimigos para atacalos, buscando responsabilidades fora e desde logo desviando a atención de temas, é de libro, desde logo... A ver, Jorge. Vamos a ver. La formación se financia con la cuota de los trabajadores, sindicados o no, con la cuota de las empresas y, en su caso, con la subvención del Fondo Social Europeo. Todos sabemos perfectamente que un papel puede con todo. O sea, yo te puedo hacer una memoria completa de un curso de formación que no se dio. Te lo puedo hacer completa y tal. ¿Y sucede eso? ¿Por qué? Porque los intereses que concurren son los alumnos, los monitores, los líderes sindicales y liberados y los líderes empresariales. O sea, todos están de acuerdo en que eso se haga como se haga. No. Y yo puedo afirmar rotundamente que no es transparente la financiación de la formación. Lo afirmo rotunda y públicamente. O sea, y es una fuente de ingresos y es tapadera de gastos mal gestionados. Eso lo digo con toda rotundidad. Pero no lo puedo decir porque a mí incluso me han pedido que firmase, y no lo hice, cursos de formación que no llegaron a darse. Así de claro. Y me lo pidió en este caso en un sindicato. No voy a decir más. Y en este sentido quiero decir que igual que es oscura la financiación de los partidos políticos, es súper oscura la financiación de la COE y es súper oscura la financiación de los sindicatos. Y termino. En España empezó una etapa de formación profesional, vamos a decir, no reglada, en una etapa muy pretérita, y yo recuerdo a la persona que lo lanzó, que se llamaba José Luis Carballo, lo tengo que decir porque aún vive, tiene 86 años, y fue el director general para España del SEAF-PPO. El SEAF-PPO en esa etapa sí que el elemento era neutral, no digo que fuese con Franco o sin Franco, era neutral, y yo os puedo decir que un astillero puede hacer un trozo de barco con cargo a un curso de formación, o una empresa de confección puede meter horas de trabajadores con cargo a un curso de formación, porque el tema de prácticas, eso todo se puede diluir. Jorge Gurelán está siendo muy contundente, muy claro. Carlos, non sei como lo ves tú. Bueno, vamos ver, non é a primeira vez que un sindicato, vamos, que o GT en concreto ten problemas, lembramos PSV, non é a primeira vez que aparecen problemas en relación cos cursos de formación. Eu lembro, creo que foi no ano 2001-2002, un informe do Tribunal de Cuentas español, bastante contundente, sobre todo coa COE, pero tamén cos dous grandes sindicatos españoles, por certo, que motivou non, que deu pé a que daquela Zaplana, hoxe en Telefónica, realizase unha nova regulación a nivel estatal da formación, que na práctica supuso excluir en grande medida o sindicalismo que non era de ámbito estatal, o sindicalismo nacionalista dese ámbito. Eu, desde logo, non me fai nada feliz este tipo de denuncias. Eu creo que hai que ver tamén de quen veñen. Bueno, quero aclarar, antes que nada, que efectivamente Manos Limpias non é un sindicato en sentido estricto da palabra. Unha especie de asociación, en fin, de... Bueno, pero Manos Limpias está intervindo noutros procesos que xa nos parece ben, non? Pero o que sí parece claro, e houbo tamén
polémicas, verdade, casos en Galicia, pois todos lembramos con Ramilo aquela fraude de máis de 1.000 millóns de pesetas da época, verdade? Con relación a cursos de formación, que quedou en nada, tomaron un café o señor Ramilo e o fiscal xefe de Galicia daquela, o señor García Malvar, porque sei que eran moi amigos, despois de tomar a declaración, foron tomar un café ali na Praza de Galicia na Coruña, e tamén hai pouco pois saltou, verdade? O caso tamén na Coruña e en relación coa Consellería de Traballo de falsificación de determinados cursos de formación en determinadas academias da Coruña. Eu creo que digo que non me fai moi feliz porque creo que neste momento fan falta sindicatos fortes e sindicatos que non teñan o tellado de cristal. E claro, un sindicato que non ten claro o seu financiamento, que pode ser collido, pois non é un sindicato que teña fortaleza para defender os dereitos dos traballadores neste momento. Te estás quedando solo, Manuel? Es decir, yo lo que quiero decir es que cuanta más transparencia mejor, y que luz y taquígrafos, ¿no? que decía el otro. Y a mí me parece que lo que nos está enseñando estos últimos 5, 6, 7 años es una estructura política, y esto coge a sindicatos, patronales, partidos, es decir, todos los órganos de gestión de lo colectivo como unas máquinas gigantescas, carísimas, y con un elemento ahí de yo empleo a mi hijo, al primo no sé qué, el curso de no sé cuánto. Es decir, yo no quiero caer tampoco en lo que sería una postura anarcoide, ¿no? Ahora, que todo esto necesita un repaso, necesita, hombre, más que luz y taquígrafos, lo que necesita es escoba y recogedor. Acabamos con este asunto contigo, Manuel. Sí, dos ou tres ideas. Primeiro, isto é unha denuncia dun grupo fascista que é Manos Limpas, non? Que se meten todos estes fregados. Digamos, non un procedimento iniciado por un xuiz. Segundo, o xuiz non admite a trámite. Que pides a la Fiscalía si cree que... O xuiz ten unha obligación para non caer en prevaricación. O xuiz Pedra se ve na obriga de dar o trámite ao asunto, pero no propio auto de dar o trámite ao asunto parece que o xuiz non ten moito interés. O fai porque non lle queda máis remedio. O tema sería distinto, porque eu creo non chegará, si se abre ese procedimento judicial, porque eu non teño ningún leparón decilo. Si hai malversación de fondos públicos por parte de un sindicato, ten que ter pena doble, porque Bárcenas é un chorizo, porque é un chorizo, pero se un sindicalista mete a man na caixa dos cartos que van para financiar recursos públicos de formación, ten doble pena. Déixame que tenga unha segunda cuestión. As finanzas, esa idea de que as finanzas dos sindicatos non son claras, eu creo que é un lugar común, non? Os sindicatos teñen unha financiación de cuotas, unha financiación de subvencións públicas que sufragan o seu papel como un asente fundamental nas relacións laborais do Estado, subvencións que aparecen publicadas no BOE, nos DOGAs dos territorios. Pensamos iso, non, Manuel? Claro, esas subvencións aparecen, as dos partidos políticos tamén aparecen publicadas. Pero digo que a financiación está clara, creo eu, clara Calé. A idea que decía Toso, non, de que digamos que a formación, o sindicato, igual que en outras tarefas, Comisións UGT, a CIGA, que ten unha fundación de formación que xestiona tantos cursos como Comisións como UGT en Galicia, creen que esa é a súa obligación. Pero os recursos que se derivan son mínimos. E como o sindicato realmente empeza a estar canso desa campaña permanente da formación, pois está a punto de tirar a toalla. E deixame que diga unha cousa. Tamén hai xente interesada en quedarse con esa tallada, porque eso se quere levar adiante por o sector privado, que quere xestionar os recursos públicos, e quere botar fora aqueles que están chamados, como en toda Europa, en fin, socialmente avanzada, a xestionar a formación dos traballadores. Pero esa impresión que tiene Jorge es equivocada, esa impresión o esa certeza, más que impresión, me dio la impresión de que, como hablabas desde certezas, ¿no? De lo que ha pasado con los cursos de formación, para que se ha utilizado ese dinero. Pero no solamente los sindicatos. No, por parte de todos los agentes que participan en la formación. Fernanda, eu creo que, como ben fixo Carlos, hai que dar os datos. Quero decir, si a CEGA, a Confederación de Empresarios de Galicia, con Ramilo a súa cabeza, foi imputada por un desfalco de 1.000 millóns de euros, hai que decilo. Pero a miña pregunta é, Comisións Obreiras fixo miles de cursos de formación en Galicia, a través do Forén, miles de cursos. Cursos auditados, que se presentan, porque non os audita
o Consello de Contas, que os fiscaliza a Xunta de Galicia. E en miles de cursos non hai ningunha práctica sancionadora contra esos cursos. Por lo tanto, eu teño que defender a presunción de inocencia. O día que se atope, eu creo que non ocurrirá, pero o día que si se atopara utilización irregular dos fondos, aí habería un problema, evidentemente. Bueno, en fin, que estaremos pendientes de lo que pasa con esta decisión judicial relacionada en este caso con UGT, un sindicato muy vapuleado por su participación en los ya famosísimos ERES de Andalucía. Les decía que hoy han coincidido en la escena pública tres gallifantes, en palabras de un compañero de la redacción, de Pablo Carballo. Algunos los habíamos oído ya, pero otro ha irrumpido en escena como un elefante en una cacharrería, bueno, tratando de justificar la gestión que hizo durante un tiempo al frente del Ministerio de Economía, un tiempo en el que la crisis, bueno, pues estaba ya entrando en ebullición. Vamos a ir por partes y vamos a contar para ello con la inestimable ayuda de Marina Quevegato, que nos va a ir presentando a cada uno de estos actores. Marina, cuéntanos. Pues Fernanda, En busca de respuestas es el nombre del último libro de Felipe González. En él habla sobre la globalización y también la crisis de liderazgo. Primera pregunta, ¿estamos realmente saliendo de la crisis? No me gustaría ir a contracorriente en cosas que me importan. Vamos a ver, hemos tocado fondo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el fondo? No lo sé. El otro día dije, con 1.500 ejecutivos en Málaga, no veo ninguna señal de políticas europeas que me permitan decir que va a haber políticas activas para que ese tocar fondo se convierta en una remontada y no en un modelo a la japonesa, por ejemplo, que nos tenga durante muchos años en esta situación. Pero Felipe González va más allá, dice que necesitamos una economía competitiva y para eso el modelo de destruir empleo, dice, y bajar salarios no funciona. Hemos tocado fondo, pero es que hemos tocado fondo como sociedad. ¿Cuándo la sociedad va a recibir algún input de que esto ha cambiado? Es más, lo más que me atrevería a decir en esta situación es que quien tenga capacidad de compra, que no es mucha gente, pero quien tenga capacidad de compra, que se anime y consuma, para ver si ayudamos un poquito a la economía interior. Admite que le preocupa profundamente la actual crisis de liderazgo y el nivel de rechazo tan alto de los ciudadanos tanto hacia Rajoy como hacia Rubalcaba. Y de este último, del actual líder de los socialistas, dice que es él, Rubalcaba, quien tiene que decidir si es parte de la solución o del problema. Yo sé que Rubalcaba tiene un problema, él tiene el problema de decidir si va o no va, es evidente. ¿Y de qué depende ese problema de si va o no va? Pues dependerá de si él, en su consideración, cree que es más parte del problema que de la solución y si ve que hay una solución que es más solución que problema. Pero lo va a decidir él, créalo, y nadie va a influir más que su propia toma de conciencia respecto de la solución del problema que tiene que resolver, que es hacer un partido ganador. Terminó Fernanda esta entrevista agradeciendo a la emisora, a la cadena SER, por no haberle preguntado sobre el tema de Cataluña. Pues vaya, por Dios, menudo favor que le ha hecho a los compañeros de la cadena SER dándoles las gracias por no hacer una pregunta. Debe ser horrible. Bueno, hablábamos de Felipe González, uno de los gurús redivivos que últimamente ocupa la actualidad con mucha insistencia, pero hoy ha habido otro, José María Aznar. Saben que están los dos peleando por presentar su libro y hoy Aznar también estaba haciendo rondas, en concreto en una emisora de radio. Y dijo cositas que en Galicia no han sentado muy bien. Marina, cuéntanos. Pues en Fernanda entrevista a José María Aznar y pregunta obligada, el Prestige, más concretamente esta sentencia del Prestige. Aznar critica la que dice haber sido una campaña de manipulación que intentó derribar el centro derecha. Hay alguien que está en plena forma que ha escrito recientemente que nosotros no hundimos el barco, ¿no? Y cosa que agradezco, porque es verdad, no lo hundimos nosotros, ni tuvimos esa pretensión. Todo vale con tal de derribar al gobierno. Y por lo tanto, si un barco se parte en el mar, pues la culpa la tiene el gobierno. Y si caen 4 rayos, la culpa también la tiene el gobierno. Y sobre eso se hace una manifestación de radicalismo verdaderamente inaceptable. Partiendo de la base de que a lo mejor al principio hubo cierta tardanza en reaccionar, pero luego las cosas se hicieron razonablemente bien y hubo personas, entre otros el actual presidente del gobierno, pues que como encargado del tema, o más tarde Rodolfo Martín Villa, pues hicieron una tarea brillante, la gente que estaba ahí en la Junta de Galicia, como Manuel Fraga, ¿no? Y luego Galicia tuvo el mayor paquete de inversión que nunca se ha tenido, ¿no?
Yo no voy a sacar pecho por la sentencia, sinceramente, ¿no? Yo creo que queda al desnudo lo que fue esa manipulación gigantesca como otras, y que todo ese ejercicio de radicalismo es verdaderamente lamentable, ¿no? Felipe González no habló de Cataluña, pero sí habló Aznar. Dice que si él estuviera al frente del gobierno, actuaría en Cataluña aplicando la ley con todas sus consecuencias. Habla de la ley que aprobó él para penar con 5 años de cárcel la convocatoria de un referéndum ilegal, pero que fue derogada por el Ejecutivo socialista. Poner límites, poner cotos a aquellos que quieren desbordar la legalidad o a aquellos que quieren romper el país o a aquellos que cuestionan la Constitución es muy importante, y ahora se demuestra pues que algunos teníamos alguna razón por defender algunas posiciones entonces. El expresidente también ha hablado sobre ETA, ha dicho que Bildu está en las instituciones para que ETA no desaparezca, y sobre su vuelta a la política dice que no está en sus planes volver a ser candidato de nada. Fernanda. Bueno, pues creo que el presidente de la Junta de Galicia no tiene una perspectiva exactamente idéntica a la del señor Aznar en relación con la sentencia del Prestige. Junta de Galicia, insisto, hacía años que no oía dirigirse de esa forma al gobierno gallego. Bueno, este triángulo lo cerró hoy Pedro Solbes, que como saben fue ministro de Economía. Algo sabíamos de que el hombre no estaba muy contento con la idea que todos teníamos del final de la etapa de Zapatero, pero lo ha dicho ya abiertamente, arrepentidísimo de haber formado parte del gobierno socialista en la segunda legislatura y tratando de echar balones fuera con respecto a sus responsabilidades. El problema es que ahí está la hemeroteca para recordar algunas de sus intervenciones. Marina, ¿qué dijo hoy Solbes? Fernanda, otro libro de memorias, ahora del exministro de Economía Pedro Solbes, que admite que tuvo diferencias con Zapatero casi desde el principio, pero que se quedó en el ministerio por responsabilidad, aunque se ha reconocido que su mayor error fue no abandonar el cargo en la segunda legislatura. Arrepiento de haberme presentado a las elecciones y de haber estado en el segundo periodo de Zapatero. ¿Y por qué razón? No por un problema personal, es decir, no tengo nada en contra de Zapatero personalmente. ¿Podía haber dimitido? Sí. ¿Hubiera sido bueno? Yo creo que no. Pero este libro trae polémica porque Solbes habla de un informe que le envió a Zapatero el 8 de enero del 2009, bajo el título Una estrategia para la recuperación de la economía española. Solbes advertía al entonces presidente de los efectos de la crisis y de la necesidad de aplicar recortes y reformas estructurales desde ese mismo momento. Así era como lo contaba Pedro Solbes. En septiembre de 2007, tras acudir a las reuniones del FMI, ya percibía que el ambiente de los mercados financieros internacionales era malo. Frente a los que, como el presidente, pensaban que teníamos margen fiscal, yo abogaba por el equilibrio presupuestario. Antes de las Navidades de 2008 ya percibía diferencias en nuestros enfoques. Fue entonces cuando le dije a Zapatero que le prepararía un documento para después de las fiestas. No era un documento oficial, pero el documento existe. La respuesta de Zapatero fue negativa. El presidente me dijo: Pedro, este documento es inaceptable. Lo que propones lleva implícitas 2 huelgas generales. Entonces supe que ya no tenía sentido seguir. El documento lo entregó en el 2008 y no en el 2009, como os decía, pero es que esta polémica surge 4 años más tarde. Zapatero niega la existencia de este informe, al menos dice no figura en ningún registro de entrada de su documentación. ¿Y qué hubiese pasado si ese documento hubiese seguido adelante? Según Solbes, hubiese sido muchísimo más fácil recuperar. Bueno, es hacer ciencia ficción, y hacer ciencia ficción es siempre muy difícil. ¿Qué hubiera sucedido? Hombre, hay factores que se hubieran producido de todas formas. La contaminación de la deuda soberana como consecuencia de la crisis griega seguramente se hubiera producido. Yo sí que creo que hubiéramos llegado a ese momento en condiciones distintas porque hubiéramos ganado un año. Seguimos en el capítulo de polémicas porque dejó entrever que no sintió el apoyo del presidente de Zapatero en sus últimos 5 años al frente de Economía y que se sintió mucho más cómodo siendo ministro de Felipe González que del mismo de Zapatero. Sí creo, sin embargo, que su visión de la política económica y la mía eran distintas. Su visión, y también lo comento en el libro, de cuál es el papel del responsable de la economía y del presidente del gobierno, no era la misma. No pretendía ocultar la realidad de lo que estaba pasando en la economía. Lo que estábamos pensando en ese momento es que había todavía
una caída y un remonte posterior, y es verdad que si lo que me pregunta es que si aquellas declaraciones, visto con la expectativa de hoy, fueron correctas, le digo que totalmente incorrectas. Así que, como ves, Fernanda, fue todo un problema de expectativas. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Yo creo que un gran repaso de lo que han dicho hoy estos tres expesos pesados de la política española. Enseguida pregunto en la mesa qué opinan de lo que se ha dicho, especialmente Pedro Solbes, pero simplemente por recordar cómo se manejaba él cuando la crisis económica empezaba ya a brotar. Decía cosas como esta. Sí, se ha levantado un debate semántico que, en mi opinión, la verdad es que tiene bastante poco interés. Bueno, creo que hemos tenido un pequeñito problema. Bueno, Julio, que es honorable lo que hace Solbes, marcando una distancia tan brutal con Zapatero de lo que pasó en aquellos años, en aquel inicio de la crisis. Hombre, yo me imagino que es prácticamente lo mismo que está sucediendo hoy también, ¿no? Que es ¿Quién va a hacer de Pedro Solbes en el futuro del actual gobierno? Pues muy probablemente Guindos. Guindos. O sea, que va a renegar de muchas de las cosas que se están haciendo hoy. Y va a renegar del gobierno y fundamentalmente el ministro de Economía, de Cristóbal Montoro. De Hacienda. De Hacienda. O sea, de Hacienda, perdón. Es decir, yo creo que ahí siempre hay, digamos, entre lo que... es más, él dice que los consejos de ministros, que eran absolutamente anárquicos, que cada uno llegaba allí con sus papelitos, con las cosas sin preparar, que se arreglaban... o sea, una cosa bastante... Hombre, yo me imagino una personalidad como Solbes, ¿no? Un tipo enormemente organizado, cuadriculado, sota, caballo, rey, metido en un fregado de este tipo, en donde él sabe la que se va a venir encima. Otra cosa es que en la campaña electoral, cuando fue contra Pizarro, pues lo haya negado. Y frente, digamos, a lo que es el resto del gobierno, que lo único que hace es hacer los análisis en términos de votos, elecciones, huelgas generales y cómo van las encuestas, ¿no? Es decir, a mí me da la impresión de que algo de esto está pasando hoy también, entre los que quieren hacer un ajuste rápido y contundente, frente a los que hacen un análisis, digamos... más político y, por lo tanto... más de expectativas electorales, efectivamente, ¿no? Dilatan el ajuste en el tiempo y lo que están haciendo es prolongando artificialmente. ¿Y tú con quién estás de acuerdo? Yo particularmente con los del puñetazo en la mesa. O sea, con Guindos creo que Bastos yo creo que te va a es una secundar cuestión de carácter, Es decir, no solo es una cuestión de tipo ideológico, sino también una cuestión de carácter. Yo soy de los que prefiero ponerme una vez rojo a 50 colorado. Sí, como él, igual. A ver, este señor colaborou moito na vitória de Zapatero, tamén non pode decir que é un señor inocente así, el, aquel debate que estaba despoñando aí... Non foi un delito que ganara Zapatero. Bueno, non foi un delito, pero foi culpable de que ganara, decir, despois a renegar del e ser uns artífices da súa victoria con aquel debate con Pizarro, que falseou as cifras, que esos podían terlo feito tamén, ou dixo cosas que non eran exactamente certas, que se revelou que máis ou menos Pizarro tiña razón naquel sitio. O que sí que estou de acordo é que se ele estuvera, se fixeran caso naquel documento, sí que teríamos evitado moito. Bueno, en caso de que exista o documento, porque se ha dixo hoxe que o documento que non iba a enseñar, Sí, pero teríamos evitado o plan E, que foi un desastre de 15.000 millóns a deuda, toda a deuda que non valeu para nada de 15.000 millóns a deuda, todas as políticas que fixeron os primeiros anos de estímulo, que chamaron de estímulo, que fracasaron todas sistemáticamente unha tras outra, e non estarían nos momentos con estos niveles de deuda. Os escucho enseguida, pero a ver si ahora tenemos ya lo que decía de la crisis Pedro Solbes cuando era ministro de Economía y ya había alertas de que la cosa no iba exactamente bien. Decía esto. La crisis o no crisis se ha levantado un debate semántico que, en mi opinión, la verdad es que tiene bastante poco interés. En fin, con lo que ha pasado, que el debate sobre la crisis fuera un debate estrictamente semántico y desde su punto de vista sin ningún interés, pues demuestra que mucha capacidad de prever lo que estaba pasando pues no tenía. Y por poner un pequeño fragmento, pequeñito, de ese famosísimo debate entre Pizarro y Solbes, en el que, por cierto, Solbes ganó por goleada, quizás porque no queríamos escuchar lo que el otro decía, vamos a recordarlo. En primer lugar, pues tendré que decir, porque así lo pensamos, que España no va bien. Que España no va bien. España está bien preparada, yo diría que mejor preparada que nunca en la historia para hacer frente a cualquier reto. Y en lo que somos campeones es en el desempleo. Hay 132.000 parados más en el INEM, hay 83.000 afiliados menos en enero, hay 80.000 parados más de los que había al principio de la legislatura en la que inició el Partido Socialista su mandato. Lo mismo que la utilización que usted hace del paro,
Es como si el paro con ustedes al 11,5% en el año 2003, una cifra magnífica, y el paro nuestro, porque ha aumentado del 8 al 8,6%, es una catástrofe. Estamos en un momento de crisis y la crisis se define siempre como aquello en lo que lo viejo no acaba de morir y donde el futuro no acaba de llegar. Es verdad que necesitamos plantear las cosas con rigor, con sensatez y con ilusión. Yo creo que tenemos a veces excesos de demagogia y de catastrofismo. Vemos España de forma diferente a como la ve el Partido Popular, que la vemos, percibimos que la ve con demasiado dramatismo, mientras que nosotros lo hacemos con mucho más realismo y confianza. La situación actual no es un riesgo, yo creo que es una gran oportunidad. La verdad es que resulta casi grotesco escuchar esto, Jorge, ¿no te parece? Grotesco, sí, sí. Solbes fue un funcionario, un probo funcionario, una persona preparada, etcétera, y en esto que estamos oyendo, viendo, etcétera, se ve cómo evoluciona una persona de ser un tecnócrata a ser un político. O sea, cómo evoluciona de ser una persona, en principio, preparada, a luego ser un auténtico mentiroso. Es la erótica del poder que le gusta. Entonces, no cabe la menor duda de que el señor Solbes, bueno, pues ha sido incoherente, ha mentido a sabiendas, ahora lo está reconociendo, y ha sido en la primera legislatura, no nos olvidemos, que el desboque del déficit público se produce desde la primera legislatura. Y si él se descolgó cuando no le aceptan un papel en donde ya, siendo la situación muy mala, propone una serie de medidas, primero, yo creo que él debía de haber dicho en ese momento que se iba por el motivo, porque la sociedad tiene que saberlo. Y segundo, yo creo que ha sido consciente, y ahora lo reconoce, ha sido consciente en su debate con Pizarro de que no solamente mentía, sino que hacía pura demagogia, lo que él mismo critica. ¿Pero es consciente o es oportunista ahora? Porque ahora ya no mola estar con Zapatero, claro. Ahí quería terminar. Y yo me sorprendo de esta inflación de escritores. Felipe González, más o menos es prudente y además sabe verborrear muy bien. El tema de Aznar es incalificable y además me parece deplorable que un expresidente de gobierno tenga el atrevimiento de hacer crítica de gobierno de su partido. Y tercero, Solbes, si los tres están forrados y además están dando conferencias en consejos de administración, ¿qué quieren? ¿Vender más libros? Pero por favor, lo que tendrían es que aparecer ahí dar las ganancias, con ceniza en el pelo, bueno, Solbes no, pero con cadenas colgadas. Por favor, muy brevemente, Manuel. 3 segundos. Merecemos unos presidentes mellores. ¿No? Estas son persoas multimillonarias que traballan para empresas multinacionais, medios de comunicación superpoderosos, que son unos contaminantes da opinión pública. Nos merecemos uns expresidentes distintos. Segundo, o plan E costou 15.000 millóns de euros de débeda, pero a débeda que xerou o goberno Rajoy nos 2 anos que leva é de 250.000 millóns de euros. Terceiro, o plan E non estuvo ben, pero a economía española como a europea caeu nunha recesión terrible no ano 2009, menos 3,9%, e saímos da recesión no ano 2010 e no ano 2011. Gracias ás políticas expansivas que se aplicaron no conxunto da Unión Europea. E volvemos a caer en recesión dende que goberna Rajoy, 2012, no que se volveron a aplicar as políticas de austeridade. Esa é evidencia. A ver, Carlos, por favor, brevemente. Eu creo que os tres, como se acaba de decir, están situados nos consellos de administración de grandes empresas eléctricas e petroleiras. No caso de Solbes, no consello de administración dunha empresa que ele axudou a privatizar. Incompatible. El di que non no seu libro, porque di que pasaron os 2 anos. Eu creo que el sí participou, verdade? Nese expediente, evidente que el participou no expediente no proceso de privatización de Endesa e aí está colocado, bueno, Felipe González o mesmo, Aznar o mesmo, pero que eu creo que ademais hai unha cuestión no caso de Solbes, é dicir, Solbes que quería? Pois xa apretarlle as carabillas aos traballadores desde o ano 2008, punto. Porque o que non di Solbes é que ele estaba dicindo no ano 2008 que a banca estaba, vamos, que tiñamos un modelo, verdade, bancario, que estábamos dando leccións, que o Banco de España era un modelo de supervisión que debía ser copiado. E claro, é que o problema da crise, hai que decir, antes do inicio da crise aquí había superávit orzamental. Había unha débeda pública por debaixo da media europea.
De onde ven? Pois da axuda á banca e do desemprego creado por un modelo productivo tamén creado... E mucho polvo debajo da alfombra, supongo. É moita porquería debaixo da alfombra, pero claro, diso debería dar explicación Solbes, que estivo 40 anos, di el, verdade? Esa foi ministro con Felipe González. Unha caída do 33% dos ingresos fiscais. Quer dicir, polo caída da actividade económica. Pero que resulta que Solbes... Non é só porque se sudaron os bancos, pero que resulta que Solbes... non só que os defendo. Pero escoita, resulta que Solbes foi o que elimina, co voto favorable do Partido Popular, diso tamén se gaba no seu libro, non? Que na primeira legislatura tiña moito apoio do Partido Popular, non me extraña, facía a súa política, non? Elimina o imposto sobre o patrimonio co argumento, bueno, como mínimo sorprendente de que ia a fomentar o consumo, algo do que decía agora Felipe González, non? Non, digo que a austeridade non sei onde está a austeridade, por unha parte que estaba gastando este ano 85.000 millóns de euros máis que no pico da riqueza española que foi no 2007. Onde está a austeridade? O ano pasado un 10% de déficit, este ano vai ser un 7, que non creo que sea un 7, que vai ser superior. Non sei onde está a rollo da austeridade. Estamos gastando 70.000 millóns de euros máis que ingresamos, non sei onde está a austeridade. Para que estamos recortando, gastando a mitad do que ganamos e aforrando o resto. Estamos gastando ainda por riba máis, e así claro que se suma as cousas. Porque o PP aí sí que o critico, o PP fixo o mismo que Zapatero e peor. E onde van os cartos? O único que fixo recortes en España e o de Zapatero foi Zapatero. Lle quero facer unha pregunta a Bastos. Ti acabas de decir que a recaudación fiscal baixou un 33%, porque caeu a actividade económica. Pero a actividade económica caeu un 5%. Hai un 5% menos de PIB, agora máis, pero nese tempo, e unha caída do 35% dos ingresos fiscais. Non hai relación directa. Hai o que di Carlos, hai os legalos fiscais, a contrarreforma fiscal que se fixo en España favorecendo as grandes empresas, que foi o que desplomou a recaudación. Denunciada por los inspectores de Hacienda, dirigido a su carta, inspector, sí, a Hacienda y al ministro. Bueno, asuntos que tienen que ver con el pasado, con la forma de interpretar el pasado y con los protagonistas que nos van colando hasta la cocina. Nos vamos al plato de informativos. Allí está, como siempre, a estas horas, Uxía Rodríguez para contarnos más cosas de este martes. Adelante, Uxía. Pues hay novedades en el caso Asunta porque el juez ha decidido levantar el secreto de sumario. Vázquez Taín tenía hasta el viernes para decidir si prorrogaba una vez más la reserva sobre la causa, pero esta misma tarde comunicaba su alzamiento. La investigación, recordemos, ha sido secreta desde el primer día para no perjudicar las indagaciones. Mañana el juez entregará las partes del sumario con todas las claves del caso que lleva 2 meses conmocionando a Galicia, entre ellas la causa exacta de la muerte de Asunta y la incógnita sobre quién trasladó su cuerpo hasta la pista forestal. Nuevo capítulo del caso Sestallo. La diputada socialista se quedará sin ver por ahora las imágenes de su presunto intento de atropello a un guarda de seguridad. Pero no vas a hablar. ¿No vas a hacer declaraciones, Bea? Hoy no, en su día sí. Gracias. Sin hacer declaraciones, salía de la reunión en la que Pilar Rojo le comunicaba que se le denegaba el acceso al vídeo, ya que se vulneraría la ley de protección de datos. En los juzgados, el caso lo llevará el número 2 de Santiago. Será el juez Vázquez Taín el encargado de llamar al denunciante para ratificar su versión y a Beatriz Sestallo por si quiere acudir con un representante legal, mientras el PSDG sigue sin pronunciarse. Xa fixemos unhas declaracións nese sentido, non? E, por tanto, máis alas das valoracións que se podan facer, o secretario xeral fixo as súas declaracións e, por tanto, eu confío, ademais, que nos próximos días se aclare calquer tipo de dúbida que poda existir ao respecto. Máis alá desas declaracións que eu fixen, non vou a facer outras. Por cuestiones de humanidad, la Fiscalía ha ordenado abrir una investigación sobre las cuchillas colocadas en la valla de Melilla. Y es que, según la Fiscalía, no se trata de un proceder ajustado a derecho. Partidos políticos, ONGs, sindicatos de la policía, asociaciones de la Guardia Civil y hasta la Defensora del Pueblo lo han calificado de inhumano. La medida adoptada por el Gobierno el pasado mes de octubre pretende frenar la entrada de inmigrantes. Day a Day, antigua filial del gallego Grupo Pórtico, acaba de ser adquirida por una conocida marca de joyería, la Catalano Tous. A pesar de la operación, se seguirá gestionando de forma independiente desde Galicia y mantendrá la totalidad de la plantilla. Day a Day tiene su sede en Vigo, emplea a un centenar de personas y cuenta con una red de 31 establecimientos dedicados a la venta de bisutería y complementos. Tous ha visto una oportunidad de entrar en el mercado de bajo coste.
No solemos hablar de fútbol, pero hoy vamos a hacer una pequeña excepción y por una vez el protagonismo no se lo lleva Cristiano Ronaldo, sino su hijo, que logró sacar la sonrisa de todos con su intervención sorpresa en medio de una entrevista a su padre. Cristiano Ibrahimovic, por isso acho que essa comparação não tem lógica. Por uno u otro motivo, el anuncio de la Lotería de Navidad siempre da que hablar y digamos que el de este año no ha recibido muy buenas críticas que no ha sabido encajar una de sus protagonistas, la cantante gallega Marta Sánchez, que ha pedido respeto al prójimo. Pero como el respeto no está reñido con el humor, muchos han hecho su propia parodia de este edulcorado spot. Lo que nos ha quedado claro a estas alturas es que el anuncio dirigido por Pablo Berger se ha convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. Es ya el spot más versionado y, aunque no de la forma esperada, ha conseguido que todo el mundo hable de él. La verdad, Fernanda, es que ha dado para mucho este anuncio. Queda por saber si Pablo Berger, lo último que ha hecho es Blancanieves, lo ha hecho adrede o no lo ha hecho adrede, porque la verdad es que está siendo un auténtico bombazo, pero para reírse de esa apuesta estética tan particular. Gracias, Uxía. Volvemos mañana. Y de momento nos quedamos con el on the record de hoy, firmado como siempre por Lois Varado. Off the record. Madrid. Después de semanas de suciedad, toda la ciudad... Semanas en las que llegamos a pensar que sus habitantes sufrirían mutaciones que les llevasen a adaptarse a su nuevo medio. Algo huele muy mal. Esto es insoportable. De pensar que tendrían que preparar la enésima candidatura a los Juegos Olímpicos conviviendo con la basura. ¿Que cómo es Madrid? Es mi ciudad. Está llena de por todos los lados. Es una ciudad muy alegre que contagia a todo el que pasa por aquí. ¡A por ellos! La ciudad se encomendó a la única esperanza que queda cuando todo lo demás falla. Solo una superheroína podía sacarles de este atolladero. Y vaya si lo hizo, como buena superheroína con capa y todo. La huelga ya está solucionada, pero no queremos que la ejemplar gestión de la alcaldesa durante esta crisis quede en el olvido. Con transparencia y con las respuestas pero que muy bien aprendidas. ¿Qué opinión le merece que las empresas no estén prestando ahora el servicio? Nuestra obligación como ayuntamiento es velar por el cumplimiento de los servicios mínimos. Las empresas son las que están obligadas a cumplir los servicios mínimos. Los piquetes vandalizan la ciudad de Madrid. Porque a Ana Botella no le gustan los piquetes. Y a juzgar por su lenguaje no verbal, tampoco mucho los sindicatos. Los sindicatos. Los obreros son todos unos pingados. Ahora, tras salvar una vez más la ciudad, ya está lista para volver a patrullar las calles. Los piquetes vandalizan la ciudad de Madrid. Vandalizar. Había que preguntarle a Paco Ríos si existe ese verbo. Yo tengo la impresión de que no. En fin, señores, que se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Las recuperaremos en los próximos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros regresamos mañana, lo haremos con José Blanco. Será la primera parte del programa y muchas cosas que analizar porque saben que mañana se cumplen 2 años de la victoria electoral de Mariano Rajoy. Así que analizaremos también estos 2 primeros años de legislatura. Sean felices. Sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros
Vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado. Y lo intento cada día, ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías. Nada